Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Estamos transitando ya lo que es el segundo año conviviendo con el COVID-19 en todo el mundo. Posiblemente la única diferencia o las muchas diferencias que hay respecto de febrero del año pasado a esta altura es que ya el COVID es una realidad de nuestra vida, que se ha cobrado lamentablemente muchas víctimas, que se ha contagiado muchísima gente y que hemos tenido que cambiar nuestra normalidad, por decirlo entre comillas, y que apareció la vacuna. Posiblemente sean las noticias más alentadoras, esta última sobre todo, ¿no? La aparición de la vacuna, la posibilidad de empezar a inmunizarse contra este virus tan tremendamente contagioso que ha cambiado la vida del mundo con esta pandemia que nos ha tocado vivir. Por eso nos parece muy importante seguir hablando de esto y volver a entender cómo está la situación al día de hoy. Vamos a estar en un ratito nada más conversando con una médica infectóloga, la doctora Piovano, que nos va a enseñar a entender cómo adecuarnos a esta nueva normalidad, por qué es importante vacunarnos cuando llegue el momento de hacerlo y cómo tenemos que seguir viviendo de esta manera, con este virus y con ciertas condiciones y limitantes que a ninguno nos gusta, pero sin duda es fundamental para tratar de cuidar nuestra salud y de la gente que más queremos. Y finalmente la de todos, ¿no? Porque eso es responsabilidad social, que es uno de los grandes desafíos que planteó lamentablemente esta pandemia. Antes de ir con la doctora, voy a saludar al doctor Gabriel Barbagalo, consulado B. Hola Gaby, bienvenido como siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Milva? Un gusto, como siempre, estar contigo en tu programa. La verdad que, bueno, cuando empezamos con esto no imaginábamos que íbamos a seguir hablando de la pandemia ya en el año 2021, pero acá estamos. Y la palabra Exacto. pandemia es una palabra que ya se nos incorporó a todos, pero hoy quiero correrme un poquito del tema específico de la pandemia y hablar de una endemia que tenemos principalmente en la Argentina, que son los accidentes de tránsito. Vos sabés que los accidentes de tránsito están mal llamados accidente porque por definición un accidente es algo que no puede evitarse. Y si no puede evitarse, es porque realmente pasa un hecho fortuito, y cuando ocurren accidentes o lo que llamamos accidentes de tránsito, generalmente hay un error humano, hay negligencia, hay impericia, hay imprudencia, y entonces llamarlos accidentes realmente es erróneo, y el mejor término sería incidentes de tránsito, en el cual están involucrados tanto vehículos como peatones. Por lo tanto, si asumimos que hay un error humano y que son evitables, podemos aplicar conductas de prevención para poder evitarlo. Fíjate que en el año 2010, y estos son datos de una ONG llamada Luchemos por la Vida, en el año Sí. 2010 la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito o por incidentes de tránsito rondaba los 7.600 personas. Se mantiene siempre lo mismo, 7.400. Recién en el año 2019 fueron 6.600, y en el año 2020 ocurrieron solamente, digo solamente, pero es una tragedia igual, 4.986 fallecimientos por accidentes de tránsito, y esto se debió exclusivamente por la menor circulación de gente, tanto en las calles, provocado por la pandemia. Fíjate, una de las cosas que, si se quiere, positiva fue la reducción franca de los accidentes de tránsito. Pero la Argentina realmente tiene una deuda pendiente de esto, de la reducción. Realmente hay provincias que tienen un alto índice de accidentes o incidentes de tránsito con fallecidos, y hay que tener en cuenta que por cada uno de los fallecidos por incidentes de tránsito hay miles y miles de personas que se internan, que quedan con discapacidades o que consumen gastos de tipo sanitario. Fíjate que el Ujú. cálculo que también hace esta misma ONG, que calculaba hasta el año pasado unos 20 muertos por día por accidentes de tránsito en todo el país, pero que eso significaba unos 120.000 heridos por accidentes de tránsito a lo largo de todo el año, con un gasto aproximado de 10.000 millones de dólares. Fíjate todo lo que se puede ahorrar en vidas, en secuelas y en recursos económicos si realmente tuviéramos una política un poco más fuerte sobre la prevención de los accidentes de tránsito. Como te decía, las causas principales son la imprudencia, el consumo de sustancias y otra cosa que apareció en los últimos años, que es el uso del celular. Eh, un estudio estadístico decía que en el año 2007 el 4,1% de las personas de la ciudad de Buenos Aires utilizaba el celular mientras conducía. Ya en el año 2014 ese mismo número alcanzaba los 10,8%,
y en 2020 está alrededor del 17%. O sea, el 17% de la gente que conduce en la ciudad de Buenos Aires utiliza el celular. Por eso, esta endemia que no desborda los sistemas sanitarios porque ocurre a lo largo de todo el año, no pasa lo mismo con una epidemia que ocurre todo junto en un momento determinado, pero que realmente utiliza muchos y muchos recursos del sistema sanitario argentino y que quizá con medidas principalmente de educación, como el uso del casco en el caso de las motos, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el respeto de la velocidad máxima, el no consumo de sustancias, principalmente el alcohol, y el no uso del celular, con eso reduciríamos mucho, mucho, mucho la cantidad de muertos, de secuelas y de gastos en incidentes de tránsito. Esto es como el tema de la vacunación. Acá se requiere primero una responsabilidad individual para que la gente cuide su vida, cuide su estado general, digamos, que no queden secuelas, pero también requiere de una responsabilidad social muy importante, porque cuando uno comete una negligencia o una imprudencia, no solo pone en juego su vida, sino también el de los demás. Lo mismo ocurre cuando insistimos realmente en los planes de vacunación, que realmente es una medida de responsabilidad individual para que la gente se proteja, pero también de responsabilidad social para evitar que el virus circule a través de toda la sociedad. Hablando de responsabilidad social, te dejo el tema entonces para que podamos seguir hablando y nos vemos nosotros la semana que viene. Milva, siempre un gusto estar contigo. Y a mí escucharte, Gabriel, siempre es un placer. Gracias por acompañarnos. Y tomo, ¿no? Lo que el doctor Barbagalo nos está planteando, al fin y al cabo, que es responsabilidad social. Hablando de incidentes de tránsito, un término que definitivamente tenemos que incorporar, ya accidentes de otra época, ya entendimos que se puede evitar lo relacionado al tránsito. Entonces hablemos de incidentes y entendamos que tiene que ver fundamentalmente con nuestra conducta individual en pos de la responsabilidad social. Y con la doctora Gabriela Piovano, que ya está también en contacto con nosotros. Doctora, gracias por conversar. La doctora es médica infectóloga del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriela, un gran placer volver a conversar con vos. Lo hicimos muchas veces el año que pasó, en 2020, ¿no? Bueno, para mí también, porque bueno, me interesa mucho poder llevar una visión de lo que está pasando, que bueno, por ahí siento que la puedo poner yo, pero muchísimas gracias a vos por considerarme y bueno, la verdad que sí, estuvimos varias veces y fue muy importante para mí el papel de los medios, ¿no? Y de llevar información como ustedes lo hacían, intentando mostrar un poco todos los aspectos, ¿no? Todas las caras. Me acuerdo de hablar ustedes con familiares de personas que lamentablemente habían fallecido, ¿no? Con colegas también, o sea, mostrar los otros aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver entonces con la pandemia, que a veces parece que son solo números, ¿no?, que se enuncian en un día. Es cierto, y no son solo números, doctora, detrás de cada enfermo, detrás de cada fallecido, hay familias, hay dolor, hay una soledad muy grande, ¿no? El COVID ha sido la enfermedad de mayor soledad que por lo menos hemos conocido en los últimos tiempos. Eh, y lo que quiero preguntarle, porque usted no ha dejado de trabajar junto con otros médicos, con otros infectólogos, todo el sector de salud sumamente afectados en este último año, casi sin descanso, sin vacaciones, luchando contra el COVID. En este segundo mes del año que estamos finalizando, ¿cómo estamos respecto a lo que empezó, al momento más crítico? ¿Qué panorama nos puede brindar usted como médica que está todos los días trabajando en la lucha contra este virus? Bueno, desgraciadamente la pandemia no pasó todavía, porque, bueno, como dijimos al principio, el hecho de que ya tengamos el insumo vacuna, ¿no? Como para empezar a diseñar un plan de vacunación y a través de eso alcanzar una inmunización en la comunidad, que va a ser lo que nos va a sacar definitivamente de esta situación. Justamente en un momento donde vos fijate cuando estamos en las vacaciones, ¿no? El otro día alguien decía, se viene el invierno y le hicieron notar que recién estamos en febrero, ¿no? O sea, todavía Claro. falta hasta que pase marzo, el verano y todavía nos falta el otoño, o sea, estamos muy lejos de eso. Pero el hecho de estar en vacaciones, ¿no? Todo este movimiento de la gente, vos sabés que nosotros veíamos hace un tiempo, ¿no? En agosto, después de ese encierro que se volvió a hacer durante 10 días a principios de julio,
tuvo, digamos, el impacto de estabilizar sí la meseta y empezar a descender. ¿Por qué? Bueno, porque se respetaban las burbujas o los corrales, como le digo yo, porque bueno, por ahí burbuja da la sensación de una casa, y corrales por ahí encerraba también el trabajo, ¿no? O sea, como un lugar fijo de circulación, y entonces esa sectorización fue lo que permitió que viéramos que realmente los números bajaban, o sea, no solamente por ahí podías tener menos infectados, sino realmente los hospitales se empezaron a desagotar, ¿no es cierto? O sea, empezaron a haber menos ingresos cada vez, y entonces muchas salas que eran de COVID pudieron dejar de ser COVID, ¿no es cierto? Eso nos marcaba que realmente estaba pasando un hecho que se reflejaba en la realidad. Ahora, sobre todo, más allá de los hechos puntuales que a veces se dicen, ¿no? De las marchas o por ahí del velorio de Maradona, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y claramente mucha gente también empezó a perderle el respeto a la cuestión y se empezaron a reunir de forma clandestina, ¿no? Entonces vos fíjate que hay un asado donde 50 personas van a comer y 35 se infectan. Quiere decir, estamos hablando de algo real, ¿no es cierto? Esa ruptura de estos corrales o de estas burbujas son las que empiezan a dar entonces esta nueva escalada que aparecieron en los números, pero ya con gente, digamos, más joven, gente activa, ¿no? O sea, no tanto las personas de los geriátricos o personas, digamos, que se relacionaban con adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, proporcionalmente, es menos la gente que se enferma gravemente y que necesita ingresar. Pero la verdad es que vimos que se revirtió ese fenómeno y entonces empezaron a subir nuevamente las internaciones. Tal vez realmente no al ritmo que vimos en junio, ¿no? Pero sí con un ritmo que, digamos, va a progresar. Entonces esto a mí, sinceramente, más allá de que ahora, vos fijate, inclusive podríamos analizar, ¿no? Que en Cava bajaron los casos y en la provincia de Buenos Aires subieron. Y eso es porque claramente te reflejan la migración a raíz de las vacaciones, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando esa gente que salió de vacaciones regresa a sus hogares? Exacto. Entonces, en ese punto donde yo te digo la verdad, estoy preocupada, porque nosotros tenemos nuestro gran diario del lunes, que es Europa, ¿no? Y Estados Unidos. Y sobre eso, doctora, sobre eso quería preguntarle, porque nosotros ya vimos esta película, ¿no? En reiteradas oportunidades conversamos sobre eso, nosotros empezamos a hablar de COVID y empezamos la cuarentena y los aislamientos antes de que el virus realmente impacte fuerte en nuestro país. Pero íbamos viendo la película de Europa que nos anticipaba de alguna manera lo que iba a pasar. En los países del viejo continente, después de las vacaciones de verano, vinieron los rebrotes y vinieron otra vez algunos países que decidieron volver a cuarentenas estrictas. Me pregunto si esa es la proyección que ustedes pueden llegar de alguna manera a pensar cuando se provoque este fenómeno que usted está marcando. La gente empiece ya a regresar a su casa y empiecen a volver a su hogar y en consecuencia, digo, si ahí es donde se produce otra vez una explosión de los casos o de los casos más graves tal vez, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que, a ver, ¿te acordás que discutíamos mucho esto que vos marcás muy bien, que es que el gobierno cerró, digamos, entre comillas, muy temprano, pero bueno, cerrar temprano significa que haya gente que no se enfermó, ¿no es cierto? Y vos fíjate cómo Europa ahora tiene que sí o sí cerrar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Inglaterra o de Alemania, ¿no? Que son dos países que realmente tienen una tecnología, un sistema de salud consolidado y sin embargo, a fuerza de irlo cada vez resintiendo más, hoy realmente están colapsando. Entonces, sí o sí, tienen que tomar la determinación que por ahí también tendrían que haber tomado hace un año, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Y nosotros tal lógicamente vez ahora... tengamos
que hacer lo mismo, Gabriela? ¿Tengamos que pensar en volver a cerrar, digo? O sea, ese es el temor que hay también. ¿Sabés qué pasa, Milva? Que lo único que demostró realmente ser efectivo para bajar los números es restringir drásticamente la circulación. Entonces yo creo que la gente tiene, digamos, desgraciadamente, esto es algo que sí o sí nos implica a todos, ¿no? Porque desde ya que de quienes estamos hablando, como decíamos al principio, no son numeritos, son personas, son familias, son seres queridos, son compañeros de trabajo. Entonces yo creo que ni siquiera el gobierno debería tomarlo como una medida que tiene que imponer. Yo creo que la propia gente, llegado el momento, tiene que entender que para poder volver a llevar a cauce la situación, llegado el momento que nos manejemos mal, porque obviamente, a ver, si la gente que retorna de vacaciones no va a ver a sus familiares o realmente logra un aislamiento, inclusive que digan, no, mira, los que volvimos de vacaciones nos vamos todos a la casa de Pedrito y hasta que no pasan 15 días cada uno no vuelve a su casa. O sea, nosotros tuviéramos la capacidad de organizarnos realmente como población, no macro, sino cada uno respetando las cosas, seguramente vas a ver una diferencia. Lo que pasa es que lo que estamos sí, es que eso es viendo, lo que vuelve a ser lo que hablábamos hace un ratito de la responsabilidad, se me ha movido mi cámara, de la responsabilidad social, ¿no? Que es una cuestión individual de cada uno, pero que cuando sumamos voluntades cambiamos la historia o hacemos que las cosas mejoren sustancialmente. Gabriela, no quiero dejar de preguntarte por el tema de las vacunas, porque bueno, sabemos lo viciado que se ha vuelto este tema, ¿no? Con tanto prejuicio, con tanto temor, con tanta duda, con mala comunicación por momentos. No cuesta todavía desterrar el temor sobre esta vacuna, sea cual fuere el origen del laboratorio. Sabemos que especialmente hay más desconfianza sobre una que sobre otra, pero ¿cómo hacemos para, digamos, ser responsables y responder a vacunarnos en el momento que nos toque? Porque tampoco se trata de abusar de esta condición. Sabemos que hay personas que tienen prioridad a la hora de iniciar la campaña, ¿no? ¿Cómo tenemos que comportarnos con esto? bueno, yo la verdad que veo con muchísima tristeza inclusive, ¿no? Porque vos fijate, Milva, que aparte de lo que haya pasado puntualmente en esta pandemia, que también es trágico, porque yo quería decir recién, cuando hablamos de la responsabilidad social, que por ahí a la gente se le plantea estos términos y cree que le estás diciendo que lavarse la mano con alcohol en gel va a salvar a la humanidad. Entonces dice, no, bueno, es una pavada, pero sí va a salvar por ahí a su sobrino o a su cuñada o a su madre, ¿no es cierto? Entonces, por ahí desde ese lugar entender que las decisiones que tomemos nosotros, que cuando, digamos, menospreciamos la capacidad de este virus, no estamos exponiendo a la humanidad, estamos exponiendo a nuestros seres queridos. Por eso es importante tomar con seriedad esto y sostenerlo. Y con respecto a las vacunas, fíjate cómo desgraciadamente viene sobre un movimiento antivacunas que ya tiene décadas, que ha demostrado lo dañino que es, porque acordate que estábamos hablando del año pasado, que hubo un rebrote, no, el año pasado, bueno, del 2019, ¿no? En 2020, 2018, exactamente. un rebrote de sarampión, ¿no es cierto?, que costó la vida de un montón inclusive de niños, ¿no? Entonces, esto es, digamos, te quiero decir, que nosotros podemos discutir un montón de cosas, pero cuando ya se demostró que lo que un sector está planteando no es, digamos, tal como lo están planteando, esto es lo grave, ¿no es cierto? Porque ya, digamos, si yo hubiese propuesto que la vacuna no sirve y veo que un montón de niños mueren de sarampión, creo que tengo la obligación moral de cesar, ¿no? Con esa actitud, con ese discurso. Entonces, eso por un lado ya es muy dañino, es algo que tenemos que ver de qué forma lo vamos a tratar de desenmarañar, ¿no es cierto? Y por el otro lado está lo que estás hablando de la vacuna para el COVID, que es lo que nos va a sacar, ¿no? Porque cuando nos hablan de inmunidad de rebaño y nos dicen, no, lo inteligente es que la gente se infecte, porque entonces así
Bueno, yo les digo, eso es lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos. ¿Eh? O sea, no es que nadie hizo ese modelo. Ese modelo ya se hizo y fracasó estrepitosamente, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene millones de muertos, tiene millones de infectados, tiene el colapso de su sistema. Ahora su presidente recién elegido está hablando de un comité asesor, se está hablando de restringir. Entonces, no es que eso no se hizo en ningún lado y por eso va mal. No, no, eso se hizo y fracasó. Entonces, la vacuna es la forma inteligente, ¿por qué? Porque te permite que vos llegas a un montón de personas donde o no se van a infectar o si se infectan no van a tener esa evolución grave, que es lo que a nosotros, entre comillas, nos afecta. O sea, a nosotros no nos afectan los millones de personas que se infectan y no tienen síntomas, o que no tienen, o que tienen un estado gripal que podríamos, bueno, no vas a trabajar esta semana y se terminó el problema, porque inclusive esa persona tal vez, que esto tampoco está claro, elabore sus propias defensas y ya quedó inmune, cosa que tampoco tenemos claro Tampoco por está qué clara. Hablando de las cosas, doctora, que no están claras, porque obviamente se va, como digo, decimos siempre, se va curando a medida que se va estudiando. Es algo que no nos ha dado tiempo, ¿no? A investigar ni a establecer paradigmas demasiado contundentes porque prácticamente todo sucede en simultáneo. Preguntarle sobre las distintas cepas y su relación con la vacuna, respecto de que si realmente se protege igual a las diversas cepas, y preguntarle también por el tema anticuerpos, ¿no? ¿Cuánta digamos, variación hemos tenido respecto de lo que se dijo en un principio, de los casos? ¿Se han confirmado efectivamente casos de recontagio, doctora? Tenemos entendido que sí. Sí, 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 se han demostrado y se ha visto que en algunos casos la evolución de la segunda infección fue más grave, por eso también es Claro. algo que nos preocupa, ¿no? Porque imagínate que si esa masa de infectados que la primera vez no tuvieron síntomas, en una segunda vez hacen síntomas graves, bueno, ya estamos hablando ahí sí de un colapso absoluto, ¿no? Pero bueno, aparentemente no es lo más frecuente. Con respecto a lo que estamos hablando de las cepas, bueno, entender lo siguiente, cuanto más tiempo nosotros dejemos circular al virus, desgraciadamente más posibilidades tenemos de que aparezcan variantes que sean más contagiosas o que todavía por suerte no pasó, que sean más letales, ¿no es cierto? De la misma forma que la verdad es que podrían surgir variantes que sean menos contagiosas y menos letales, porque esto es como la humanidad misma, ¿no? O sea, vos sabés que todos nosotros descendemos de un negro africano, ¿no? Sin embargo, qué distinto nos vemos, y eso fue justamente por las estirpes, por la variación. Sin embargo, todos somos seres humanos. Entonces, desde ese punto, las vacunas hasta acá, digamos, prevemos que van a ser estables contra estas variantes que han aparecido, ¿está bien? O sea, si bien, ¿cuál es nuestro temor? Justamente que nuestra formulación de vacunas pierdan, digamos, la vigencia porque el virus mute al punto que no sea reconocido por los anticuerpos que estamos promoviendo cuando vacunamos. Bueno, Sí, hasta acá las la duda evidencias es a son veces, perdón, que no, no hay pensaba esto, variación. doctora, la pregunta es por ahí si vamos a quedar, que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Y los científicos y los médicos infectólogos, si vamos a quedar inmunizados, como dice usted, a partir de la vacuna, cuanto nos vayamos vacunando mayor cantidad de personas y de población, o si se convertirá en una vacuna como la gripe, que año a año uno se la vuelve a dar porque cambia la cepa, si es que no lo digo mal, ¿no? Usted me corregirá. No, hasta acá la perspectiva es hacer una campaña de vacunación donde tenemos que dar 2 dosis, por lo menos de la Sputnik, ¿no es cierto? Serían 2 dosis y tengo entendido que hay un refuerzo al año y vos con eso estarías logrando una inmunidad entre 5 a 10 años. Pero además, si nosotros estamos planteando, por ejemplo, que ya los chicos se van a poder vacunar, yo sinceramente, si tuviera muchas vacunas, vacunaría, digamos, en uno de los primeros lugares a los niños, ¿no? Porque si justamente
estamos hablando de que los chicos llevan y traen, ya sea porque se contagian o porque toman contacto con todo, obviamente ahí voy a tener que al futuro idea de desterrar la circulación. Doctora, siempre es interesante conversar con usted. Gracias por su tiempo. Sabemos que está en el hospital, que está en plena tarea, como lo ha estado durante todo el año, tanto usted como todos los colegas, ¿no? Que sabemos que ha sido que terminó un año muy difícil para los médicos. ¿Cómo, no es un mal mapa mundi. Lo que tengo atrás, digo, no es un mal mapa mundi. Ya lo es sé. Nuestra pared ya lo sé. Un poquito descascarada, pero bueno, no es importante la pared descascarada. Debería estar bien la pared, igualmente debo decirlo, doctora. Debería estar bien, porque los médicos tienen que trabajar en condiciones absolutamente como corresponde, acordes a lo que están haciendo, y los enfermos deberían poder recuperarse también con una pared bien pintada. Creo que eso es lo básico, ¿no?, que uno puede pedir. No es importante, pero sí lo es. Sabemos por eso el esfuerzo enorme que hacen, especialmente, yo estoy con esta cámara que se me mueve hoy, pido disculpas, el esfuerzo que hacen porque sabemos que trabajan y no siempre tienen todos los recursos que necesitan ni el lugar más agradable para poder desarrollarlo. Y llevan adelante la tarea de curar y de salvar vidas de una manera realmente inconmensurable. Así que, como siempre, doctora, gracias por conversar con nosotros. Lo haremos seguramente en otro momento del año y ojalá todas las cosas vayan mejor. En gran parte depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Así que cuando volvemos a hablar de esto es para volver a tomar conciencia todos un ratito y volvernos a llamar a la reflexión y a activar la responsabilidad individual, que es la que cambia la historia. Gracias, doctora, como siempre. Muchísimas gracias y bueno, hagamos un poco más de esfuerzo que ya estamos en los albores de la salida, ¿está bien? Un beso grande a todos. Ojalá así sea. Gracias, doctora. Hasta la próxima. La doctora Gabriela Piovano, que es médica infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires. Escuchamos también al doctor Gabriel Barbagalo en su columna de incidentes o accidentes de tránsito. Decidimos que definitivamente son incidentes porque los podemos evitar, y hablamos de la importancia de la responsabilidad social en ambos aspectos, ¿no? Enfocados en COVID, pero también en lo otro, cuando nuestra responsabilidad va formando una sociedad distinta. De eso se trata. Lo decía la doctora recién, estamos un poco más cerca de la salida que el año pasado, pero no podemos aflojar mientras tanto nuestras conductas de prevención contra el COVID. Nos ha tocado esta parte de la historia, habrá que afrontarla con entereza. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Hasta luego. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.